Entonces estamos en Primera Samuel capítulo 18. Y lo primero que estamos leyendo es cómo David, o más bien Saúl, manda a llamar a David para ser parte de su ejército y del trabajo cercano a los suyos en el palacio. Lo que les venía contando, diciendo o aclarando y recordando es que todo lo que hacemos a nivel laboral tiene un propósito y en ocasiones también Dios necesita que seamos pulidos en nuestro carácter en ciertas áreas que a veces somos débiles y que tenemos que pulir para enfrentar algo que después Dios nos quiere, a lo que Dios nos quiere usar o mandar. Así que siempre que vayamos en términos laborales a desempeñarnos, hagámoslo con la mayor seriedad, con la mayor reverencia, como para Dios. Estamos trabajando para Dios a pesar de que tengamos jefes, entre comillas, humanos y tratemos de no quejarnos. Esto es parte de lo que hacemos mucho cuando nosotros trabajamos, es quejarnos. Nos quejamos porque tenemos a veces mucho trabajo y yo no estoy diciendo que no busquemos. Recuerden que cuando explicamos lo de ser cabeza, es también tratar de no sobrecargar a una persona que responsablemente trabaja. Entonces, pero nos quejamos a veces por los horarios, nos quejamos por las personas que trabajan en nuestro alrededor, nos quejamos porque nos ponen de pronto una tarea que no queríamos hacer, nos quejamos por el jefe, nos quejamos por el jefe del jefe, nos quejamos por los cambios, nos quejamos por todo. Entonces debemos que quitar la queja porque recuerden, Dios quiere es que entendamos para qué Dios nos tiene ahí, que saquemos el mayor provecho y seamos luz. En ocasiones nos puede mandar a un trabajo para ser piedra de tropiezo por las injusticias que se viven en ese lugar. Puede ser. En ocasiones porque quieren que Dios que seamos conocidos por alguien más o que hablemos de Dios o mostremos a Dios a alguien en ese lugar, no sabemos. Entonces, quiero empezar por ahí porque el rey David o bueno, en ese momento el futuro rey David, porque era joven y todavía no había llegado a esa posición, fue llamado por Saúl, el que sí era rey, y fue contratado por Saúl y lo tomó a su servicio. Entonces quiero que lo veamos desde ese punto de vista. Ahora sí sigamos. Dice, una vez Dios, pues Saúl lo toma para él. Dice Jonatán, por su parte, que era el hijo del rey Saúl, Jonatán, dice, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Wow. Dice, Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aun su espada, su arco y su cinturón. Un primer propósito que Dios permitió con la contratación, digámoslo así, de David para el rey Saúl y su círculo cercano fue que David de inmediato ganó la empatía, la simpatía y tuvo gracia como amigo de el que era el hijo de Saúl, de Jonatán. Y piensen en algo, había una profecía ya dada por el profeta Samuel, que era que David sería el rey en el futuro. Lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, esto no es tan a la ligera. Des en cuenta que generalmente, y en esa época, los que serían los reyes, generalmente, si no pasaba nada extraordinario y el rey lo hacía bien y Dios no hacía nada raro, generalmente iba a ser un linaje de reyes, linaje de sangre. Es decir, el naturalmente siguiente rey en el futuro hubiera sido, si Saúl hubiera hecho las cosas bien, adivinen quién. ¿Quién hubiera sido? Jonatán. Pero de una manera muy particular, Dios empezó a mostrar parte de su plan y a ratificarlo con un acto que quizás Jonatán de pronto lo hizo consciente o inconscientemente, no lo sabemos, pero él lo que hace es quitarse sus vestiduras, su túnica como futuro rey, y se la entrega ¿a quién? A su amigo David. Es más, le entrega su espada, le entrega su cinturón, le entrega todo. Se dan cuenta y dice que hubo una amistad tan profunda que Jonatán le delegó lo que en él había, pero de una manera unilateral y de una manera muy sincera, se lo delegó, se lo entregó y se lo pasó
a quien ahora sería su gran amigo. Des en cuenta que este acto, así como ocurre también en nuestros trabajos, usted no se pierda los detalles que pasan allí. A veces Dios permite que hayan ciertas situaciones, que hallemos gracia de cierta manera, con ciertas personas. ¿A cuántos de ustedes no le han pasado que hoy usted quizás está en un lugar o de una manera o con un propósito por el simple hecho de que usted halló gracia en los ojos de alguien? No sé si lo ha pensado. Yo, por ejemplo, llegué a estar en lugares que jamás pensé estar por la gracia que Dios me dio con alguien en el pasado, por algo que yo recuerdo. Charlie está aquí sentado, si lo ven ahí todo con su barba y todo. Yo hoy tengo el favor de Charlie, ha sido parte vital para este ministerio. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque no, porque en el primer trabajo que tuve, hallé gracia en los ojos de su hermana, que fue la que yo conocí y quedó trabajando conmigo. Es más, hallé tanta gracia en los ojos de la hermana de él que no solo conocí a Charlie, hoy conozco a toda su familia. Y no solo eso, su familia hoy nos escucha y escucha el Evangelio a través de nosotros. Y no solo eso, mi segundo o un trabajo que después más adelante yo tuve, cuando no tenía trabajo, fue gracias a que hallé gracia en los ojos de Andrea, su hermana, y un día me dijo, oye Iván, ¿por qué no quieres volver a trabajar conmigo? Y en esa época para mí fue una bendición, porque habían nacido dos de mis hijas y yo estaba sin trabajo. Entonces, hoy, después de el primer trabajo que tuve un propósito: hallar a Charlie, hallar a su familia, ser unidos en el Evangelio, ser después contratado en el futuro y provisión para mi casa cuando tuve mis dos primeras hijas. Y quién sabe qué más cosas vienen a raíz de un trabajo bien hecho con la gracia que Dios me dio delante de una mujer que quedó al lado mío. Hasta quién pongan al lado suyo en un trabajo o hasta quién trabaje en los turnos que usted le toca tiene un propósito. Entonces tengamos los ojos abiertos, ¿sí? No nos quejemos, trabajemos como para el Señor. A veces nos tocará hacer cosas que no estaban en nuestros planes, que no queríamos hacer en nuestro entendimiento, pero es para nuestro bien. Entonces tenemos que estar dispuestos a todo lo que el Señor quiera con nosotros. Bien, sigamos. Entonces aquí David halla gracia con el hijo del rey. Recibe su túnica, su cinturón, su espada, prácticamente el respaldo total para ser de una u otra manera y en manera figurada el futuro rey. Versículo 5. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Un trabajador, 10 puntos, David. Todos hablamos del gran rey David, ¿no? Pero se nos olvida lo diligente, responsable, pulcro y gran trabajador que era David. ¿Se acuerdan que David incluso hacía una gran labor de chico con las ovejas de su padre? Ahí desarrolló carácter para cuidar, diligencia. Incluso él cuenta que él se tomaba tan a pecho su rol de pastorcito con ovejas de joven, que él se enfrentó a leones, osos. Si se aparecía un hito por ahí para tratar de robarse una oveja, él daba su vida por el trabajo. Ahora, yo no estoy diciendo que trabajemos, mejor dicho, que el trabajo se vuelva nuestra vida. Yo no estoy diciendo eso, porque el trabajo es simplemente es una herramienta para extender el reino de Dios. Pero el trabajo no se puede volver nuestra vida. La vida es el Señor. El trabajo es una herramienta para extender su reino, es diferente. Porque hay veces hay personas que se meten tanto en el trabajo que se les olvida que hay un mundo afuera, que hay un plan de Dios afuera y adentro también, que hay amistades, que hay familia, que hay hijos, que hay esposo, que hay esposa, hay un montón de cosas que Dios quiere que hagamos a través del trabajo, pero no solo para el trabajo. Entonces tenemos que tener ese equilibrio. Pero David se tomaba tan en serio que desde muy pequeño las actividades que le delegaron las hizo con una excelencia, a tal punto que ahora que estaba dentro del palacio y en favor del rey trabajando, lo hacía también igual. Dice que todo lo que hacía lo cumplía con éxito, lo cumplía muy bien, lo hacía con
no porque lo estuviera viendo un jefe, no, supongo yo, él no se levantaba a la hora correcta y era cumplido porque lo estuviera viendo el oficial. Es más, llegó a ser tan buen trabajador que dice la palabra que no solo Saúl lo notaba, sino también lo notaban sus soldados, todo el ejército, y lo notaban también sus oficiales, los que lideraban el ejército. O sea que todo el reino, o por lo menos la cúpula del ejército, la cúpula que gobernaba esta área de Israel, dieron fe. Y eso es lo que se llama ¿qué? Testimonio. Ahí es cuando la gente dice, wow, crean o no crean en el Dios que cree David, no hay nada no hay nada que reprocharle. Hace todo bien, cumplido, sumiso, no le levanta la voz a los jefes, no está chismoseando, no está murmurando, nada, no entra en esas situaciones, cumple sus labores, cumple sus actividades, wow. A mí me parece maravilloso y creo que es un gran ejemplo, porque a veces hablamos siempre del rey David, del que gobernaba, del que mataba a los filisteos, sí, de que mató al Goliat, pero realmente lo poderoso de David no estaba ahí, estaba en cómo hacía las cosas pequeñas. Eso fue lo que llevó y vio Dios para que dijera, este es un hombre conforme a mi corazón, que respeta la autoridad, que se sujeta, que escucha, que es obediente, que es diligente y que es responsable y trabajador. Esto es necesario para nuestra vida. Sigamos, versículo 6. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado a David al filisteo, es decir, a Goliat, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Aquí viene una cosa, y es cuando tú empiezas a ser notorio, cuando tú haces grandes hazañas a nivel en lo que sea que te desempeñes hoy, te darás cuenta que tu nombre va a empezar a ser conocido, ya sea a nivel laboral, ya sea en tu trabajo, en tu empresa, en tu barrio, Tú vas a empezar a ser conocido tarde que temprano si haces bien las cosas, ya sea de una manera local, ya sea de una manera a nivel ciudad, ya sea de una manera a nivel país, o puedes llegar incluso a ser conocido a nivel mundial. Independientemente de qué grado de conocimiento empieza a tener la gente de ti a causa de tu buen trabajo, acá viene un momento clave, porque cuando te empiezan a conocer, va a empezar a entrar un nuevo desafío. ¿Qué vas a hacer con los buenos comentarios que van a empezar a llegar a causa de tu trabajo? Porque ahí es cuando mucha gente empieza a tambalear, cuando le dan felicitaciones, cuando son reconocidos, cuando son ascendidos, ahí empieza el corazón de nosotros a sufrir o más bien a enfrentar un nuevo ámbito y es cómo vas a manejar eso. Y aquí vamos a ver dos formas de manejarlo. Escuchen lo que pasó. Cuando Saúl tuvo éxito y por ende David también lo tuvo a causa de que él hizo lo que hizo contra el Goliat, el gigante, ellos dos fueron conocidos. El ejército de David, de Israel empezó a salir a flote, empezó a ser conocido, le ganaron a los filisteos, el pueblo empezó a aplaudir, pero David también empezó a ser conocido y Saúl, miren lo que pasó. Dice, las mujeres empezaron a salir a recibir al rey Saúl. Claro, todas felices. Dice, al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con un gran regocijo. Miren lo que empezó a gritar la gente a causa del éxito del ejército de Israel. Saúl destruyó a un ejército. Yo creo que todos gritaban, wow. Entonces apenas Saúl escuchaba eso decía, wow, qué lindo, están aplaudiéndome, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les gustan los aplausos, no? Y nos gusta, ¿no? Que nos aplaudan, que nos digan que lo hicimos bien y todo eso tiene su doble filo, ¿no? No quiere decir que nunca va a pasar, tarde que temprano, si haces las cosas bien, te van a aplaudir. Aquí viene el doble filo, pero ¿qué va a pasar? La gente gritó, Saúl destruyó a un ejército, pero también gritaban, pero David aniquiló a 10. Wow, o sea, estaban alabando a Saúl, pero de repente también alabaron a David. Pero aquí pasó algo, algo muy que parece una tontada, ¿no? Uno diría, pues qué bobada. No, no, no. Estaban alabando más a David que a Saúl. Y es que cuando nosotros empezamos a ser aplaudidos, conocidos, felicitados por nuestro trabajo,
Nos gustaría, y a todos, nadie podría decir que no nos guste, que nos reconozcan lo que hemos hecho. Todos tendríamos que saber que de una u otra manera nos gusta. Pero, ¿qué pasa cuando? Y siempre va a pasar, siempre alguien va a ser más aplaudido que tú no, que tú, perdón. Alguien será aplaudido más que tú siempre. Acuérdate de eso, tú puedes hacer muy bien las cosas y todo, pero alguien siempre tendrá más aplausos que tú, tarde que temprano. Y eso no está mal. Es más, no es una competencia. Pero siempre alguien tendrá, tarde que temprano, más fama, más aplausos, más reconocimiento, o incluso a veces por momentos. A veces puede que seas tú, pero en otro momento puede que sea otro. Pero aquí el problema está en el corazón. El problema está en nuestro corazón, porque nosotros sabemos y debemos recordar que todo aplauso, todo reconocimiento o cualquier cosa que se nos quiera dar a nosotros, nosotros tenemos que redirigirla hacia el Señor. Porque cualquier cosa que hemos, cualquier triunfo que hemos tenido, cualquier cosa medio buena que hemos hecho, si lo hemos logrado no es porque nosotros seamos muy wow, es porque Dios nos ha dado esa capacidad, esa inteligencia, esa sabiduría, ese entendimiento y tenemos que poner los pies sobre la tierra. Los pies sobre la tierra no es decir a la gente no me aplauda. Los pies sobre la tierra es decir, es que lo que hice, por lo cual tú me aplaudes, viene de Dios. Eso, y decirlo no solo con las palabras, sino es vivirlo internamente. Ir y entender que nosotros somos no más que mortales. Tarde que temprano vamos a morir un día, vamos a desaparecer de esta tierra. Pero lo poco que logremos hacer tiene que venir de parte de Dios y Él es el que se lleva la honra. Sin embargo, aquí Saúl como que no entendía esto. David no lo tambaleó. El corazón de David estaba bien puestecito. Él sabía que cualquier cosa que él lograba, incluso lo dijo cuando él fue a matar a Goliat, él dijo, es que yo me he enfrentado contra leones y osos que vienen, pero el Señor me ha dado la victoria, así que el Señor me dará la victoria contra este incircunciso. Es decir, David tenía claro que cualquier cosa que medio hacía, y de esos triunfos que él tenía, y esa excelencia con que él lo lograba, venía del Señor. Pero como que Saúl no lo tenía tan claro. Por eso cuando tú hagas bien las cosas vas a enfrentarte a tu corazón, a tu orgullo, nos vamos a enfrentar a nuestra carnalidad de querer ser aplaudidos y de llevarnos nosotros la gloria y la honra. Entonces, ¿qué ocurrió? Versículo 8. Disgustado por lo que decían. ¿Por qué se iba a disgustar? Dice, Saúl se enfureció y protestó. Es decir, que Saúl estaba buscando la gloria propia. A Saúl se llenó de envidia el corazón de Saúl, porque para él no fue suficiente que lo hubieran aplaudido. Para él lo que le dañó su corazón y le dañó su día y su vida, porque es que ese acontecimiento que acabo de decir le dañó la vida, marcó la vida de Saúl de ahí en adelante. Unos gritos de unas mujeres después de una victoria marcó la vida y el desenlace de Saúl, ¿pueden creer? Parece una bobada, ¿no? Pero es que una cosa así de chiquita en un corazón mal cimentado puede causar el desastre de ahí para adelante. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo anda nuestro corazón en ese sentido. Y esa pequeña situación y canto de estas mujeres desató que él, dice, se enfureciera y protestara. A David, dijo, a David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Wow, mira lo que había en el corazón de él, ¿no? Él quería, o sea, creía que el reino de Israel era de él, que era el dueño. Y eso es cuando a veces nosotros creemos que algo es nuestro y se nos olvida que nosotros somos administradores de eso. Pilas cuando usted tiene hijos y dice es que estos hijos son míos y usted cree que son suyos. Porque el día que se los quiten, se vayan, ¿no? Entonces usted va a renegar contra Dios. Él pensaba que el reino era de él. Pilas con creer que las finanzas que usted tiene y sus ahorros acumulados son suyos. Porque el día que Dios quiera esfumarlos, los esfuma.
No los abrace como si fueran, usted es administrador de eso. Tampoco abrace un trabajo como si usted fuera una compañía o las cosas como, porque a veces Dios pudo haberlo usado a usted y a mí para levantar algo, una compañía, un negocio, una idea, no sé, una organización, o haber levantado incluso una familia, o haber levantado una iglesia. Lo pudo haber usado usted en un comienzo, pero eso no le pertenece a usted. Nada nos pertenece. Nos usó diferente para hacerlo, le pertenece a Dios. Entonces no podemos abrazar ni siquiera a un hijo, a una pareja, a un esposo, a una esposa, a un novio, como si fuera mía. No, 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 es de Dios. Yo tengo es que administrar todo lo que Él me permite tener momentáneamente de la mejor manera. Pero él, este Saúl, abrazó a el reino como si fuera de él, abrazó su posición de rey como si fuera de él y como que él era él y que como así que están aplaudiendo más a este. Es que es más, solo falta que me quiten el reino y se lo den a él. Es más, se llenó, eso se llama literalmente envidia. Y acá viene una palabra, la que acabo de decir, envidia. Esto es tan grave que a veces no lo dimensionamos. Es más, la envidia es tan grave que Dios la trata de contrarrestar en los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? Hay uno de los últimos mandamientos que si no fuera algo tan grave, ni siquiera le hubiera puesto, le hubiera dado semejante connotación a este hecho. Este hecho es demasiado grave y antes de seguir leyendo, que lo vamos a leer, si usted va rápido a Éxodo 20, vaya conmigo rápido a Éxodo 20, sin cerrar donde estábamos, que ya volvemos para allí, y usted va al versículo, Éxodo 20, versículo, le voy a mostrar, versículo 17, 17. 17, que es el último. Con eso cierran los 10 mandamientos, que desde mi perspectiva y punto de vista siguen totalmente vigentes. Esto no tiene ningún cambio. Los 10 mandamientos seguirán siendo parte de toda la tierra, el planeta y todo lo que los que estemos aquí, las futuras generaciones, no va a cambiar. Esto es vital. Y cuando usted y yo vamos al último de los 10 mandamientos, leemos una cosa clave. Dice así el Señor: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni a su esclavo o trabajadores, ni su esclava, ni su buey, es decir, sus bienes, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Es decir, no estés deseando lo que Dios le ha entregado a otro, dicho u otra palabra. No, cualquier cosa que le haya entregado, cualquier cosa que Dios le haya permitido tener a esta otra persona, no la desees tú, ni yo, no lo desees. Una cosa es poder decir, wow, qué lindo, miren qué ejemplo lo que ha hecho la otra persona, qué buen ejemplo. Yo tengo que aprender de ese ejemplo para hacerlo. Eso es totalmente diferente. Eso no es codiciar. Eso es ver ejemplos y ver testimonios y ver la gloria de Dios en otros para decir, wow, vale la pena servir al Señor. Eso es diferente. Pero cuando ya nos llenamos de, codiciamos, es decir, queremos tenerlo a toda costa, a pesar de que no, quizás Dios no nos lo ha dado, pero nosotros lo queremos tener, nos va a llevar a algo que se llama la envidia. Y esto es tan grave porque ahora sí volvamos a Primera de Samuel 18, y es de codiciar lo que los otros tienen, va a generar envidia y la envidia va a generar algo, que aquí va a decirlo. Y esto es muy delicado. Primera de Samuel, versículo 18, versículo 9. Dice, a partir de esa ocasión, de cuando Saúl vio con recelo a David a causa de la envidia que le llenó, del que se llenó su corazón, dice, a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo. Y mire la consecuencia de mirarlo de esa manera y de llenarse de envidia. Al día siguiente, wow, esto es tremendo. El espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl. Yo no sé usted si no puede ver lo que yo estoy viendo, pero no es necesario irnos a meter a un lugar
de brujería, de hechicería, de que leen las cartas, de que te leen el tabaco, de que te adivinan el futuro, de aquí. Eso es terrible, de que invocan muertos, de que invocan no sé qué para saber cosas. Eso es terrible. Pero no es esa la única manera de llenarnos o de abrirle puertas a un espíritu maligno. Hay una manera más express que acá la acaban de descubrir. Queremos permitir que un espíritu maligno de parte de Dios venga y nos atormente. Llenémonos de envidia. Y lo hacemos más fácil. Qué terrible, ¿verdad? Miren lo que ocurrió al día siguiente de que él se llenó de envidia. Miró como con recelo a David. ¿Qué le pasó a Saúl? El espíritu maligno de parte de Dios, y es que no era algo, era Dios, se lo envió a causa de lo que él dejó que su corazón viviera y lo gobernara. Y entonces el espíritu maligno se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. ¡Wow! Y dice, andaba con una lanza. Desde ese momento el hombre andó con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, porque si recuerden, David, uno de sus trabajos era también tocar el arpa, era músico. O sea que aparte buen trabajador músico. Aquí tenemos gente muy buena, muy buenos trabajadores y que son músicos. Eso es bueno, son varios dones. ¿Y qué ocurrió? Saúl, mientras le tocaba el arpa, como era de costumbre, Saúl se arrojó pensando, a este lo clavo en la pared, lo intentó matar. Mire, la envidia lo llevó a un intento de asesinato. No sé cuántos de nosotros, si estudiáramos los asesinatos que ocurren en el mundo, o al menos en Colombia, no sé cuántas de esos asesinatos, yo creo que un 90 o más de un 90% van a ser por envidias. ¿Recuerdan el primer asesinato por qué fue? ¿Cuál fue el primer asesinato de la historia? ¿Quién lo recuerda? Díganmelo. Caín. Caín mató a Abel Caín mató a Abel. Y una respuesta sencilla. ¿Por qué Caín mató a Abel? por envidia. Por envidia. ¿Cuántos de nosotros quizás no llegamos a matar a alguien con una estaca, pero estamos muertos por dentro, o lo hemos matado en nuestro corazón a causa de la envidia? Ay, vea que a él sí, a este le subieron el sueldo y a mí no. A este lo promovieron y a mí no. Este ya tiene carro y yo no. Este se graduó y yo no he pasado de tercer semestre. Este ahora sí tiene hijos y a mí Dios no me dio hijos. ¿Saben que hay mucha gente que tiene envidia de eso? Este se logró casar y yo no. Vea que Dios lo ha prosperado con la congregación y a mí no. Vea que este tiene un discípulo y yo tengo cero pollitos. Vea que es siempre mirando al de al lado. ¿Tendemos a eso? Es nuestra carne. Pero Dios nos dice, miren, ustedes no estén mirando ni deseando lo que le pasa al otro. Usted enfóquese que yo sé lo que usted necesita, lo que nosotros necesitamos, Dios sabe. Dios no es un Dios comunista donde nos da a todos a la vez todo. Dios es un Dios que le da a cada uno conforme a su plan, a la capacidad que tenemos de administración y a su voluntad. O sea que siempre será diferente. Los tiempos, las maneras, lo que él sí nunca va a romper son los principios, que es diferente. O sea, los principios o el marco de santidad por medio del cual nos da las cosas es el mismo. Pero los tiempos, quién, cómo, cuándo, serán diferentes. Y cuánto también será diferente. ¿Me agarran la idea? Entonces nosotros no nos podemos llenar de envidia. Que si este ya gana tanto y yo gano menos, por Dios, que este ganó. Hoy en día la envidia es cuántos seguidores tienes tú. Menos mal yo no estoy en este mundo porque eso sería un motivo de envidia. ¿No les ha pasado? ¿No habrá un recelo porque, uy, este tiene, no sé, X cantidad de seguidores y yo la mitad? Y se llena uno de envidia. Y entonces como se vuelve una carrera por quién tiene más. Y entonces por la carrera entre más seguidores tiene, me llevo, rompo principios, hago más locuras, rompo la santidad que Dios me enseña para ganarme uno más que el otro. Por favor.
Y Dios trabajó y ha trabajado y sigue trabajando en mi vida para que yo no esté lleno de envidia. Por eso a mí no me importa si somos 20, 100 mil millones o dos. Tengo que hacer lo mismo. Y si usted le parece o no lo que yo digo, a mí no me interesa. Es más, si usted me aplaude o no, no importa. Porque yo aprendí que tengo que trabajar con excelencia para el rey. Punto. Y yo no puedo estar mirando lo demás. Tú tienes que estar enfocado en hacer lo correcto, lo justo, lo bueno, todo lo, en todo lo que te desempeñes, sin estar mirando cómo le va al otro. Uno puede mirar cómo le va al otro, es para ayudarle, como le pasó a Jonatán. Jonatán siempre le estuvo ayudando a David que le fuera bien. Eso se llama ser un amigo. Pero no era para sacar provecho o para querer ser mejor que el otro. Por eso es que viene mucha depresión, frustración a las vidas de nosotros, porque estamos pensando por qué al otro sí y a mí no. ¿No les ha pasado? Entonces, claro, uno se siente, yo me acuerdo que cuando yo dejé el fútbol y yo sabía que era de los buenos buenos, cuando vi a algunos que eran más malos que yo, me sentía frustrado porque yo los veía en televisión y yo ya no, yo decía, pero yo era mil veces mejor que él. ¿Eso qué era? Envidia. Cuando yo jugaba fútbol, los que estaban en la banca se hacían los amigos de los de adentro, pero estaban esperando por dentro en qué momento se lesionaban para entrar ellos. Estaban esperando la caída para ellos ser los que se pusieran. ¿Eso cómo se llama? Envidia. En su trabajo, usted está esperando que su jefe caiga para usted ser el promovido. ¿Eso se llama qué? Envidia. Ahora, usted le ayuda a su jefe a ser mejor. Eso se llama ser Jonatán. Es diferente. Muy bien. Sigamos. Versículo, ¿dónde iba? Ayúdenme. Eh, 11. Saúl se arrojó pensando, a este lo clavo en la pared, lo iba a matar, intento de asesinato. Dice, dos veces lo intentó, o sea, dos intentos de asesinato, wow, pero David logró esquivar la lanza. No era el tiempo de David. Es más, esquivar la lanza ni siquiera fue wow de David. Es que no era el tiempo y Dios le permitió tener la habilidad de esquivar la lanza. Es que se nos olvida eso, ¿no? David no era un karateca, no era un Bruce Lee, no era un nada de eso. Dios lo estaba protegiendo. Tú y yo vamos a poder esquivar las lanzas que nos mandan si estamos y somos humildes. Porque Dios nos ayudará a esquivarlas. Siempre van a haber lanzas para que terminar contigo de los envidiosos. La pregunta es, ¿eres tú el que lanza la lanza o eres tú el que Dios está ayudándote a esquivarlas? De qué lado estás? Porque no vas a poder estar en la mitad. Los que buscamos a Dios siempre nos van a tratar de lanzar lanzas, de matarnos, de sacarnos de la carrera. Recuerda eso. Entonces, Dios nos va a ayudar a esquivar las lanzas si estamos de la parte de los humildes, de los que trabajamos juiciosos, en silencio y para la gloria de Dios y no para la nuestra. O vamos a estar en el bando de los envidiosos, los orgullosos, los que quieren la gloria para ellos, y vamos a estar lanzando la lanza a los otros. La pregunta es ¿de qué parte estás? Porque no hay un medio. Entonces tenemos que reflexionar. Sigamos. Para ir la recta final se viene. Acá dice, versículo 12. Saúl sabía que el Señor, wow, lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David. Y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dijera al ejército en la campaña. Es decir, en medio de su... Estamos hablando de un tipo que conocía a Dios. O sea, Saúl no era un tipo que no lo conocía. ¿Me entienden lo que estamos hablando de dos tipos, un Saúl y un David que conocían al Dios de Israel? O sea que no estamos hablando de alguien que desconocía al Dios al cual nosotros le servimos y al único Dios verdadero. No, los dos lo conocían. A tal punto que David estaba con un espíritu, perdón, Saúl estaba con un espíritu maligno adentro, lleno de envidia, con ganas de matar a alguien, intentándolo matar. No le importaba si se volvía un asesino delante de Dios, pero aún así podía ser consciente de lo que estaba pasando. Es decir,
podemos ser conscientes de que está mal lo que estamos haciendo, incluso de que Dios me ha abandonado, incluso de que Dios está con el otro, pero aún así estar haciendo lo incorrecto. ¿Pueden creer eso? Saber que está mal, pero seguirnos haciéndolo. Punto. Eso es lo que le estaba pasando a Saúl. Saúl sabía que Dios lo había abandonado. Saúl sabía que Dios estaba con David y aún así continuaba en su... ¿Cómo se llama eso? Continuaba en su... Eso tiene un nombre, pero bueno, estaba empecinado y dejó que su corazón fuera gobernado por la envidia. ¿Qué fue lo que Satanás lo llevó a convertirse en Satanás? Siendo él el más cercano al rey, a Dios. ¿Qué fue lo que lo llevó a convertirse en lo que se convirtió? ¿Quién me dice? ¿Qué dicen las escrituras? Él deseó la gloria de Dios para él. Quiso ser como Dios. O sea, tuvo envidia de quién y lo que era y lo que tenía Dios. O sea que la envidia es una cosa literalmente satánica. Es más, es una cosa que ha hecho que el mundo esté hoy donde está. Por eso a veces se nos olvida un poquito que ese mandamiento, el último con que encierra los 10 mandamientos, no es un chiste. Y a veces nos comportamos como el enemigo. Que Dios nos ayude. Entonces, Saúl ya sabía lo que estaba pasando, pero aún seguía. Versículo 13. Y lo alejó de su presencia, es decir, lo echó. ¿Cuántos de ustedes los han sacado de un trabajo, los han quitado? A veces por hacer lo correcto nos pueden quitar de la posición, porque otros llenos de envidia nos quitan. Pero Dios estaba con David, y a pesar de entre comillas, de alejarlo, porque David estaba dentro del palacio, pero ahora lo que hizo Saúl fue sacarlo a las campañas y mandarlo a ser jefe de parte de su ejército para que se la pasara en las batallas y en las peleas. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de que lo mataran. Pregunta, ¿quién actuó también así con ese plan de mandar al frente de la batalla a alguien para que lo mataran? ¿Quién hizo eso más adelante? ¿Quién se acuerda? David lo hizo. David lo hizo. Ay, este David que era tan claro y que le hizo en el futuro a otro lo que le hicieron a él. ¿Por qué? Porque él cayó en pecado. Si ven cómo el pecado nos lleva a hacer los mismos patrones de situaciones con otros, y lo que no queríamos para nosotros o nos hicieron a nosotros que no que estaba mal, lo repetimos. Pero el tema es, aquí nadie tiene corona, ¿se dan cuenta? Aquí es o andamos firmes en la fe y en el camino de Dios para evitar caer en esos errores, o vamos a caer en esos errores porque el patrón de la maldad en nosotros es el mismo. Y David y Saúl quiso hacer eso con David, mandarlo por allá a la guerra. Vayan, ojalá lo maten. Sigamos. Pero como cuando uno está haciendo lo que Dios manda, es cuando Dios lo está protegiendo y está con uno. Así lo manden a la guerra, así lo manden a la cárcel, así te manden a barrer. Y así incluso pierdas todas las cosas y bienes materiales en la vida. Si estás haciendo lo correcto, Dios está contigo. Y miren lo que pasó. Versículo 14, qué paradoja. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. No era porque él fuera guau. O sea, a pesar de que lo mandaron a la guerra y sangre y muerte y, eh, y riesgo de ser asesinado, él tuvo éxito, pero no por él mismo, porque Dios estaba con él. Aquí la pregunta es, en lo que yo estoy viviendo, en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy, me estoy moviendo actualmente, ¿Dios está conmigo? Esa es la pregunta. ¿Está Dios en esto que estoy haciendo o estoy haciendo mi voluntad? Por eso es tan importante estar preguntando las dos cosas constantemente. ¿Estás tú conmigo en este trabajo aunque no me gusta? ¿Estás tú conmigo en esta situación aunque es difícil? ¿Estás tú conmigo en esta otra, en este trabajo o en esta iglesia incluso, o en esta congregación, aunque no me parecía lo normal, pero estás conmigo? Esa es la pregunta.
La pregunta no es si nos gusta o no nos gusta, si nos parece o no nos parece, si es peligroso o no es peligroso, si hay que aguantar o no hay que aguantar, si hay presión o no hay presión. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás conmigo? ¿Estoy donde tú quieres que yo esté? Esa es la pregunta. Porque lo demás es plan de Dios. Si es difícil, no es difícil. Si son tiempos de guerra, son tiempos de paz. Si son tiempos de frescura, son tiempos de estrés. Eso no es el tema. Es si Dios está o estoy más bien en el plan de Dios en ese momento. Incluso la cruz del Mesías, era dolorosa, horrenda, horrible, humillante, perversa, pero adivinen cuál era la pregunta. ¿Es o no es tu voluntad? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Padre, va a ser difícil. Si yo pudiera pasarla y no vivirla sería mejor para mí. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, no se trata de si a mí me parecía, me gustaba o era más fácil. La pregunta es, ¿estás tú? ¿Es lo que tú quieres que pase? ¿Cuánto tiempo yo he tenido con mi esposa que pasar tiempos muy difíciles en estos años? Pero la pregunta era, Señor, ¿tú quieres que hagamos esto? Eso era lo que nos mantuvo y nos mantiene y nos mantendrá. No es la situación alrededor. No es si me parecía o no. No es si me gustaba o no. No es si nos hacía llorar o no. Muchas veces tuve que llorar a solas por situaciones que estaban pasando y no eran injustas. Pero era haciendo la voluntad del Señor. Ahí es cuando sacamos carácter, ¿no? Sigamos. Nos quedan ya 5 minutos. Dice, bueno, vamos a dejar hasta ahí porque más bien en otro de 8 días vamos a leerla, nos queda medio capítulo para leerlo y analizarlo con calma. Vamos a dejar hasta el versículo 15, 14, que fue el donde terminamos. Porque no quiero acelerarme, lo demás tiene mucha riqueza. Entonces, para que lo hagamos con calma, dentro de 8 días, recuerde, la misma hora, nos quedan, para que sepan, en este mismo horario y de esta misma manera, nos quedan 2 sábados. ¿Listo? Dios mediante, el tercer sábado de aquí en adelante, ya si Dios lo permite y nos da la oportunidad, vamos a estar nuevamente presencial. Para los que están en Bogotá, los demás vamos a seguir haciéndolos en vivo sin problema, para que se sigan alimentando de la palabra de Dios. Pero entonces nos quedan 2 sábados, misma hora, 9:30, con el mismo link. Recuerden, el mismo link que usted tiene ahí es el mismo para las siguientes dos reuniones. Y antes de que oremos, quiero dejarle eso en su vida, en su corazón. Es algo que creo Dios puso en mí recordarles, porque está escrito. Pero des en cuenta que cuando uno analiza la palabra y la trae a la vida presente de nosotros y la cotidianidad, tiene mucho, pero mucho, mucha riqueza. Y nos pone a analizar, porque a veces caemos de a poquito en esa vida de la envidia, en esa vida de la carrera por ser mejor que los demás. Recuerda algo, nosotros no vinimos a la tierra a ser mejor que otros. Nosotros vinimos a la tierra a hacer la voluntad de Dios para nuestra o su propósito con nosotros. O sea que aquí nosotros no estamos compitiendo con nadie. Nosotros simplemente tenemos que descubrir y vivir el propósito de Dios en nuestra vida. El resultado se lo damos a Dios. Si nos aplaude, si me aplaude mi esposa y mis hijas, con eso fue suficiente para yo irme en paz de esta tierra. Si me aplaude los de aquí, los del barrio, para mí es suficiente. A la final yo no estoy buscando ni que me aplaude aquí, ni que me aplaude. Yo estoy buscando es que Dios diga en el final. Y cuando yo esté frente a Él, cara a cara, y lo pueda ver literalmente frente a frente, que Él pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Se acuerdan las palabras que Él va a pronunciar? Para aquellos que hemos hecho su voluntad y no hemos vivido la carrera por la envidia o de la envidia que nos propone el mundo. No estamos pendientes de cómo le va a los demás. Estamos pendientes de los demás para ayudarlos a que sean mejores delante de Dios. Eso es diferente. Pero no estamos deseando tener lo de los demás como si fuera una decisión propia.
No estamos esperando eso, no estamos buscando eso, porque si lo hacemos así, un espíritu maligno vendrá a nuestra vida y nos va a gobernar. Y nosotros terminaremos haciendo cosas terribles, incluso matando o intentando matar, incluso en nuestro corazón, a personas o incluso físicamente. Porque la razón por la cual el enemigo, el Satanás, llegó a ser lo que es, fue por envidia, por querer tomar la posición, el lugar del Señor, de Dios, que solo le pertenece a Él. Saúl quiso hacer lo mismo y miren lo que terminó. Y muchos en la Biblia quisieron hacer lo mismo y terminaron muy mal. Que Dios nos ayude a no caer en ese error. Vamos a orar, voy a orar y terminamos. Y que Dios nos ayude y terminamos muy puntuales. Padre Celestial, te doy gracias por este espacio, estos minutos que nos regalaste juntos como congregación, como pueblo de Dios, como tus hijos, como tu cuerpo. Gracias por este espacio, por lo que hoy nos permitiste analizar a través de las escrituras, por esta historia de Saúl, por esta historia de David, que nos muestran realidades presentes, desafíos presentes. Yo sé que esto que acabamos de hablar nos compete a todos. Sé que todos de una u otra manera estamos dentro de esta carrera de hacer las cosas bien y de no caer en la tentación de desear, de querer ser aplaudidos, de querer ser reconocidos, de querer ser los protagonistas, de querer tener lo que los demás tienen, de codiciar lo que los demás han obtenido. Porque eso no nos compete. Perdónanos si lo hemos hecho, perdónanos si en algún punto hemos caído en este error, porque sabemos que las consecuencias son nefastas. Satanás llegó a ser quien es lastimosamente, porque se dejó que su corazón se llegara a envidia y después de la envidia viene el orgullo, y después del orgullo viene la perversidad, la maldad, el pecado, a todo furor. Caín mató a Abel también por envidia. ¿Cuántos asesinatos no se han dado, tanto físicos como espirituales, por envidia, Señor? ¿Y cuántos no hemos cometido errores por envidias, por querer acortar el camino que tú has trazado para nosotros para alcanzar un objetivo que no es el que tú quieres que alcancemos por este tiempo? Señor, ayúdanos a no caer en tentación de querer ser vistos, de querer ser aplaudidos, de querer ser alabados, porque realmente eres tú el que se merece, el dueño de la alabanza y de tu adoración. Gracias, Padre, por hablarnos, por escucharnos y por sostenernos. Amén.